Bendito Padre, te damos gracias esta noche por esta oportunidad de estar en tu presencia y de ser instruidos por tu Santo Espíritu. Te entregamos este estudio y te pedimos que tú nos guíes a toda la verdad, que sea comprendida en su plenitud y puesta por obra, valorada para el propósito para el cual tú nos has dado esta palabra tuya, para valorarla, conocerla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero iniciar. Ustedes saben que siempre he comentado que la Biblia tiene varios mensajes y uno de ellos es nosotros mismos reflejados en las historias. Entonces hoy les voy a contar una historia y les voy a poner una petición de que traten de verse en ese personaje. Solamente quiero iniciar, como inicia esta historia, haciéndoles una pregunta básica, pero a lo largo de cada punto que yo trate, posteriormente vamos a tener una pregunta personal. Iniciamos diciéndoles, ¿buscas algo? ¿Estás buscando algo en este momento? ¿Qué es? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y quién te envía a buscarlo? Y bueno, teniendo eso en mente, vamos a iniciar nuestra historia, que es sobre Saúl. Se encuentra en el primer libro de Samuel. Ya habíamos hablado en otra ocasión, en el capítulo 8, que el pueblo de Israel pide un rey, ya no quiere tener a Dios por rey, quiere un rey visible como otros pueblos. Y el profeta Samuel se siente un poco lastimado por esa petición, pero Dios le dice, no es a ti a quien desechan, es a mí. Así es que concédeles su petición. Y en el capítulo 9, la historia empieza diciéndonos que había en la tribu de Benjamín un hombre, habla de varias genealogías, pero aquí nos interesa un hombre llamado Cis. Y se nos dice que ese hombre, se nos da una de sus características y se dice que era valeroso, era valiente este hombre. Se nos dice posteriormente que Saúl era su hijo y que era un joven hermoso, tan hermoso que no había ninguno más hermoso en medio del pueblo que él. Y también que era muy alto, porque de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un hombre hermoso, atractivo, alto, imponente. Y su historia se inicia un día que de la propiedad de su padre se extravían unas asnas. Y el papá lo manda a buscar esas asnas y lo hace acompañar de un criado. Y emprenden la marcha tras esas asnas. Y pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día. Y Saúl dice, yo creo que ya vamos a regresar, porque las asnas a lo mejor ya las encontraron, y ya después de tantos días mi papá puede estar preocupado por nosotros. Entonces, este siervo le dice, ¿por qué no vamos a ver al vidente? Vidente en ese tiempo, ese es el nombre que aparece en la Biblia, así se le llamaba a los profetas, a los hombres de Dios, porque tenían una relación cercana con Dios y declaraban la palabra de Dios a los hombres. Entonces, él le dice, pero pues ya nos acabamos todo lo que traíamos en las alforjas y no tengo nada para darle. Porque en ese tiempo se acostumbraba que cuando iban a ver al siervo del Señor, le llevaban algo, un presente, algo. Entonces este siervo, este criado, le dice a Saúl, yo traigo una moneda de plata, yo te la doy para que se la entreguemos a él y veamos qué nos declara sobre las asnas.
Empiezan a preguntar por Samuel, lo buscan y les dan señales, y cuando al fin lo encuentran, él sale a su camino, porque anteriormente, el día anterior, Dios ya le había hablado a Saúl y le había dicho que iba a encontrar a ese joven y que ese iba a ser el rey de Israel. Entonces Samuel sale y lo encuentra y le declara que ya encontraron las asnas de su papá, que ya no se preocupe. Y entonces lo lleva, y en el versículo 20 le dice a Saúl: mas, ¿para quién es todo lo codiciable que hay en Israel, sino para ti y la casa de tu padre? Y entonces él se asombra y él pues le dice: ¿por qué me declaras estas cosas? ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? Y dentro de la tribu de Israel, mi familia no es la más pequeña. ¿Por qué me dices estas cosas? Y entonces el profeta le dice: ven, acompáñame y yo te voy a declarar todo lo que tú quieres saber. Lo trae a un lugar donde hay un banquete. Se entiende que entre los importantes, porque con el hombre de Dios, pues los importantes del pueblo eran los que le ofrecían y se sentaban a comer con él. Y entonces él lo sienta, no en cualquier lugar, lo sienta en la cabecera, por encima de otros 30 hombres que había ahí aproximadamente. Y una vez que está instalado allí en esta cabecera, pide que le traigan la mejor porción que Samuel ya había con anterioridad apartado y dicho que la prepararan y la guardaran ahí especialmente para Saúl. Así es que en ese banquete le ponen un lugar de eminencia y le entrega el mejor platillo, el mejor bocado. Después que cenan, le dice que pasen ahí la noche y que al otro día él le va a declarar todo. Al día siguiente, que ya emprenden la marcha de regreso a su casa de su papá, el profeta le pide que despache a su criado. Y cuando ya se quedan a solas, ellos dos, el profeta lo unge como rey de Israel. Después le da muchas señas de cosas que van a pasar en ese camino de regreso a su casa, muchos acontecimientos, y todos y cada uno de ellos se cumplen, tal como el profeta se lo había dicho. Al regreso a su casa, un tío suyo le pregunta qué pasó, y al saber que se encontró con Samuel, le dice: ¿qué fue lo que él te declaró? Y le dijo: pues me dijo que las asnas ya habían sido encontradas y por eso ya yo me regresé. Y no le declara nada del reino, de que ha sido ungido como rey de Israel. Después el profeta había quedado de que se iba a encontrar con Saúl en su ciudad, y pasado ese tiempo viene Samuel y convoca a todo el pueblo y convoca también a la familia de Saúl. Y ya están todos ahí reunidos, pero Saúl no está. Y dice: pues ¿qué pasó? ¿Dónde está este joven? Era el motivo de la reunión, pero no estaba. Pero Dios le dice al profeta: allá está escondido en el bagaje. O sea, Saúl se había ido a esconder. Pero Dios lo descubrió y le dice al profeta, y el profeta lo manda a traer. Ya estando él en medio del pueblo, le dice el profeta a todo el pueblo: ¿habéis visto
al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. O sea, le hace una presentación, pero poderosa, lo ensalza delante del pueblo. Y aparte les declara palabra de Dios y leyes de Dios. Y cuando el pueblo escucha que este va a ser su rey, se ponen muy contentos y el pueblo lo aclama con alegría y empiezan a gritar: ¡viva el rey, viva el rey! Pero no todas las personas del pueblo reaccionaron así, sino que algunos perversos lo tuvieron en poco y aparte lo menospreciaron, hablaron mal de él, dijo: ¿a poco este nos va a salvar? No lo creo. Y no le trajeron ningún presente. Pero Saúl lo disimuló, se hizo el disimulado, hizo como que no veía todo eso, y hasta ahí llega esa porción de la escritura, que es solamente el inicio del reinado de Saúl. Ahora yo quiero saber si ya nos encontramos en este relato. Diríamos, pues no, a lo mejor yo no soy el más alto del pueblo, ni el más guapo, mucho menos soy un rey. A lo mejor me parezco en que me escondo, en que me da pena, no sé. Pero esto, aunque nos está hablando de un hecho histórico y de un relato de cómo fue el primer rey elegido y puesto sobre el pueblo, nos habla también de nosotros. Y yo les hacía una pregunta. ¿Buscas algo? Porque a Saúl lo enviaron a buscar asnas. Le tomó un tiempo sin encontrarlas, porque al final él no las encuentra, y su padre se empieza a preocupar. Y dentro de esa preocupación, no dudo que él haya caído en la cuenta de que su hijo pudo haber sufrido algo en el camino, pudo haber sido violentado, muchas cosas le pudieron pasar, accidentes, robos, tantas cosas, y definitivamente su hijo era más valioso que unas asnas. Entonces yo aquí te pregunto, en esta vida, ¿tú qué estás buscando? Desde luego no asnas. Alguno quizá busque renombre, alguno quizá busque fama, alguno busque riquezas, otro busque conocimiento, no sé, cada persona hay algo que quiere de la vida y lo anda buscando. Pero aquí yo le diría, ¿quién te envió a buscar eso? ¿Quién? Casi seguro que la respuesta es el mundo. El mundo es el que te envía a buscar esas cosas, ¿sí? Y así como ese hijo de Cis valía mucho más que las asnas que estaba buscando, así tú vales mucho más que todo eso que te afanas en encontrar en la vida. Vales mucho más. A este hijo lo envían acompañado de alguien, y es alguien servicial, es alguien desinteresado, ayudador, a tal grado que le da la riqueza que él tiene. Y así a tu lado alguien te acompaña, alguien te ayuda. Quizá no te has dado cuenta, quizá piensas que estás luchando solo contra la vida, pero no. Aquí yo te invito a que tú busques en tu vida quién te está acompañando y quién te ayuda. Este siervo le sugiere que vean al hombre de Dios y él le dice que no tiene nada para darle, porque en ese tiempo vimos que era una costumbre que se le daba un presente al hombre de Dios cuando tú acudías a él, porque tú tenías una necesidad y ese hombre la saciaba.
Y hoy en día hay siervos de Dios a los que tú te acercas con tus necesidades y Él te declara palabra de Dios, pero en nuestro corazón hay como un egoísmo, como un menosprecio a ese servicio y estamos de acuerdo en pagarle al albañil que nos pega un azulejo, al carpintero que nos clava una silla, al médico que nos extiende una receta, pero al siervo de Dios que nos da palabra de Dios, que nos da una perspectiva, que nos da una dirección, a ese creemos que cómo le vamos a dar algo. Pues él tiene sus bienes, tiene sus cosas. Ahora, el siervo de Dios, cuando ellos van, lo primero que hace es quitarle la carga que ellos traían. ¿Cuál era su carga? Encontrar las asnas. Ese era su propósito. El siervo de Dios hoy día, cuando tú vienes a Él, te quita las cargas de tu espalda. Te enseña a no estar cargando cosas que Jesús ya te ha ofrecido llevarlas por ti. Su función viene siendo la misma de aquel siervo en aquellos tiempos. El siervo de hoy, el siervo de Dios, te declara tu futuro. ¿Y sabes qué? Ese futuro que el siervo te declara se debería de cumplir completamente. Pero igual que Saúl, cuando tú escuchas que te esperan cosas grandes y maravillosas, tú te subestimas a ti mismo porque ves tus límites. No escuchas lo que el siervo te está diciendo. Te analizas a ti y ves tus faltas, tus fallas y tus limitaciones y te menosprecias a ti mismo. Pero entonces Dios te pone a la cabeza, como pusieron a Saúl, a la cabeza de muchos. Analiza en dónde estás ahora, en tu trabajo, en tu estudio, en donde tú te mueves. A lo mejor no te has dado cuenta que estás por encima de muchos y estás allí porque Dios te ha puesto en ese lugar y te ha dado lo mejor, como a Saúl. Ahora necesitas estar así como Samuel separó a Saúl para darle una unción como rey. Tú necesitas también estar en la soledad con tu rey, con tu padre, con tu Dios, para que Él te unja, para que seas ungido, para que tengas esa declaración en ti y te empieces a hacer de esa nueva personalidad que Dios te da. Ese futuro que el siervo de Dios y la palabra de Dios te declara para tu futuro, se debiera cumplir y se debe de cumplir. A veces no se cumple porque nosotros estorbamos ese cumplimiento. Ahora, a Saúl, en cuanto supieron que se había encontrado con Samuel, su tío le preguntó, ¿y qué te dijo? Y él fue reservado. Él no le dijo, me ungió como rey. De igual manera, nosotros no podemos ser como jactanciosos. Debemos ser humildes, debemos ser reservados, que la gente vea nuestro brillo, no nosotros estemos declarando lo que sabemos que tenemos. Una cosa importantísima, cuando Dios te llame, no te escondas. Porque ¿sabes qué? Dios sabe dónde estás y Él te va a encontrar y te va a mandar a traer. No por escondernos, no por hacernos a un lado, no por zafarnos. Eso se va a quedar así. Dios siempre te encontrará si Él tiene un propósito para ti. Después el profeta vimos qué hizo.
lo ensalzó en gran manera. Tú también deja que Dios te presuma. A Job vemos que Dios lo presumía delante de los hijos de Dios, de Dios, de los ministros del cielo, de sus ministros. Lo presumía. Y no es que fuera perfecto, es que tenía sus cosas que a Dios le agradaban. Nosotros también busquemos agradar a Dios para que Él se sienta con ese deseo de decirle a los ángeles, a los seres espirituales, miren, miren lo que mi hijo me hace, miren cómo me ama, miren cómo me sirve, miren cómo se entrega. Que Dios nos presuma, se sienta feliz de nosotros. Aquí viene el pueblo y se goza con ese nombramiento de Saúl de que se hace rey. Nosotros también tenemos compañerismo sincero alrededor de nosotros, gente que se alegra sinceramente por lo que nosotros vamos logrando. Busca ese compañerismo, acéptalo, vive, gózate en medio de él, porque es el Señor el que lo pone. En ese momento el pueblo decía, viva el rey. Nosotros también debemos de decir, viva, viva el Rey de Reyes, toda la gloria dársela al Señor. No ignorar que los perversos no se alegraron, como en nuestro caso los perversos no se alegrarán. No les gustará que brillemos, no les gustará que Dios nos ponga en lugar alto y espacioso, no les va a gustar que nos demuestre Dios que nos reserva la mejor porción a nosotros, no les va a gustar. ¿Por qué? La palabra lo dice, porque son perversos. Los compañeros fieles son los que se alegran. Estos perversos te querrán menospreciar. No te aportarán nada, nada, porque son perversos. Ellos no trajeron nada para Saúl, siendo que él había sido puesto por rey. Pero igual que él lo disimuló y no le prestó importancia, no te fijes en ellos. Sigue de frente. Sigue con esa visión que el siervo de Dios de seguro cada vez que tú escuchas su palabra tiene para ti. Yo no creo que haya un hombre de Dios que te hable de retroceso, que te hable de pérdida, que te hable de derrota. Todo el que declara la palabra de Dios estamos convencidos que hemos sido llamados a la victoria, a la grandeza, a ser verdaderos reyes, a estar siempre por cabeza y no por cola, a recibir lo mejor de Dios inmerecidamente, sabiendo que tenemos limitaciones, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que fallamos muchas veces, pero no lo vamos a hacer por nosotros, lo vamos a hacer porque Dios es el que nos ha escogido, es el que nos ha llamado y es el que nos ha ungido para darnos todo eso. Y bueno, esta es la historia del inicio del reinado del rey Saúl. Espero que nos veamos ahí reflejado porque nosotros también hemos sido llamados a ser reyes. Y también tenemos un padre que nos procura, que se preocupa por nosotros, que nos da todo eso, que usa a sus siervos para revelarnos todas estas acciones y todas estas bendiciones que vienen sobre nosotros. Hay que tenerlo siempre en mente, hay que permanecer firmes en esta verdad, creerla, apropiárnosla y vivir en base a ella. Vamos a despedirnos. Precioso Padre, te damos gracias porque siempre tu palabra es hermosa, siempre es de impulso, siempre es de bendición, siempre nos declara cómo no necesitamos nosotros ser importantes, ser grandiosos, ser nada. Mientras más pequeños somos, mientras más humildes somos, más te encanta a ti engrandecernos y bendecirnos y darnos eso que no merecemos, ponernos en ese lugar que no esperamos,
bendecirnos con lo mejor de lo que tú tienes apartado y reservado para nosotros, aunque nosotros no alcanzamos a comprenderlo. Gracias, Padre, gracias, porque ese eres tú, ese es tu corazón. Queremos nosotros impregnarnos de este conocimiento de tu carácter, porque solamente así podemos recibir y podemos estar abiertos y alertas a todo eso que tú tienes para nosotros. Que nuestro camino está plagado de cosas buenas, de gente que nos acompaña, de gente que nos ayuda, de gente que se goza con nuestros avances, que son sinceros, que podemos acercarnos en un compañerismo, a gozarnos en tu presencia. Y Señor, tú nos señalarás a aquellos que no merecen la pena, ni siquiera de entretenernos, porque no nos van a aportar nada. No dejar que nos influencien con sus comentarios negativos, con sus apreciaciones negativas y destructivas, y seguir adelante, porque conocemos el propósito que tú tienes para nosotros y hemos escuchado tu llamado, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos con infinito gozo después de escuchar tanta bendición que tienes para nosotros. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.